Entonces, cuando hablamos de producto escalar, ¿sí?, y evaluamos este tema en el teórico, lo que pretendemos es que nos cuenten lo que yo les conté acá, o sea, la gráfica, la definición, la condición de perpendicularidad. Entonces, cartesiana. Bueno, acá hay ejemplos y cuáles son las propiedades del producto escalar. Y además el producto escalar tiene una proyección ortogonal. Entonces, ¿cómo encaramos cada una de estas partes, ¿sí?, de lo que tenemos sobre el producto escalar que nos interesa que sepan? No sé quién tiene el audio encendido. Muchos ruidos. ¿Podrían silenciarlos? Porque si no me lleva un rato estar silenciando a cada uno. Bueno, entonces, nosotros cuando hablamos del producto escalar tenemos una definición, un gráfico, ¿sí?, definición en palabras, definición simbólica y algunas aclaraciones que hacer al respecto. Entonces decimos que el producto escalar entre dos vectores es igual a un número que se obtiene al multiplicar el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces, bueno, para eso tenemos la gráfica que muestra cuál sería el ángulo que ellos forman, cuáles serían los vectores. Siempre vamos a considerar el ángulo entre 0 y 180. Entonces, algo que nos permite calcular el producto escalar es si dos vectores son perpendiculares. Entonces lo que podemos decir es que si el ángulo es de 90 grados, o si el θ es igual a pi sobre 2, vamos a decir que el coseno de 90 o pi sobre 2 nos da ¿cuánto? 0. Por lo que el producto escalar sí va a ser igual a 0, porque si reemplazo 0 por el módulo de este vector, por el módulo de este vector, nos va a dar todo 0. Siempre y cuando, vamos a decir, esto va a ser cierto, o vamos a decir que podemos decir que son perpendiculares, si estos dos vectores, ninguno es igual a 0. Porque si algún vector es el vector nulo, tampoco estaría formando un ángulo de 90 grados. No sé, si alguien sabe decirme dónde está la opción para silenciarlos a todos, me dice, porque yo así de momento no la veo. No la veo, si alguien sabe me dice, ¿sí? Bueno, y otra cuestión que nos permite calcular el producto escalar es el ángulo entre los dos vectores. Lo único que tenemos que hacer es despejar de acá el coseno, y entonces el coseno lo despejamos, y nos queda para realizar esa operación, y calculando el arco coseno de esta expresión, entonces vamos a obtener el ángulo que estamos buscando. Entonces, cuando pedimos gráfica y definición, ¿sí?, tendríamos que contar esto, que nos permite contar que podemos calcular el ángulo, y si los dos vectores son perpendiculares, si se solicita condición de perpendicularidad, bueno, esto que está acá. A ver. Participantes, perfecto. Listo, gracias por la info del silenciamiento. Bueno, otra cuestión que tenemos que ver es que podemos deducir una expresión cartesiana del producto escalar, ¿sí? Para eso proponemos la expresión cartesiana de cada uno de los vectores. Recordemos que esta, ¿de qué se trata?
de las componentes, acá lo vamos a hacer en el espacio, ¿sí? En Z3, en R3. Entonces, ¿en qué consiste? En utilizar cada uno de los versores que tenemos sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Y cada uno vamos a multiplicarlo por su respectiva componente. Entonces hacemos la sumatoria, ¿sí? De componentes por versor. Entonces, tenemos un vector A descrito de esa forma, un vector B descrito de esa forma. Y para determinar la expresión cartesiana del producto escalar, lo que vamos a hacer es poner, ¿sí?, uno seguido de otro en su expresión cartesiana y realizar un producto común, ¿sí? Entonces vamos a obtener 9 términos. Luego de realizar ese producto común, van a ver en que cada uno de los términos nos queda un producto que es escalar, o sea, nos queda un producto de dos vectores. Entonces, ese producto de dos vectores lo realizamos en forma escalar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar la definición y vamos a realizar el módulo de un vector, que es el versor, ¿sí? Tiene componentes 1, 0, 0. Entonces, ¿qué me queda? La raíz cuadrada 1 al cuadrado, más 0 cuadrado, más 0 cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? La raíz cuadrada de 1, que nos da 1, ¿sí? Y eso va a estar multiplicado, ¿sí? Cuando terminemos de resolver este producto, va a estar multiplicado, en este caso, por A1B1, ¿sí? Si realizamos esta cuenta, ¿sí?, del producto escalar, cuando los dos versores son iguales, ¿sí?, siempre nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque el coseno entre dos versores que son iguales, o sea, están formando ángulo 0, coseno de 0 nos da 1, y 1 por el módulo de 1 que recién habíamos calculado nos va a dar 1. ¿Sí? Bien, entonces, cuando tengamos el producto escalar entre J y J y K y K, también nos dará 1. Entonces, cada uno de estos términos vamos a tener ese resultado. Miren qué es lo que está ocurriendo en todos los demás casos. Si nosotros multiplicamos el versor I por el versor J, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un ángulo, recuerden que los versores están sobre los ejes, y los ejes forman entre sí todos un ángulo de 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el versor I y el versor J, estos dos están formando un ángulo de 90 grados. Y entonces, el coseno de 90, ¿a cuánto es igual? A 0. Y si es igual a 0, ¿qué va a ocurrir? En toda esta cuenta, cuando hagamos toda la cuenta del módulo de un vector por el módulo del otro, por el coseno por este resultado que nos dio 0, coseno de 90 0, entonces, ¿qué pasa? Todos estos términos se anulan, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Nos quedan estos tres términos y vamos a decir que el producto escalar entre dos vectores va a ser igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí? Sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Y esta expresión la vamos a usar mucho para calcular. Entonces, podemos, cuando presentamos esta parte del tema, ¿qué tenemos que hacer? Proponer los dos vectores, realizar la multiplicación, realizar todo este análisis y concluir a que es igual. También podemos poner la gráfica para ver cómo son las componentes de los versores y qué es lo que estamos tomando, en qué eje está cada uno. Bueno, acá tienen ejemplos, eso se los dejo para que los vean. Y el producto escalar solamente tiene 4 propiedades. Una de ellas es conmutativa, o sea, es lo mismo hacer A por B que B por A, o sea, hacer el producto escalar entre A y B o entre B y A. No nos altera el resultado. Vieron que habíamos dicho que el producto escalar entre esos vectores nos daba de resultado un escalar, o sea, nos va a dar en este caso lo mismo hacer como con los números 2 por 3 que 3 por 2, es lo mismo en este caso con el producto escalar entre dos vectores. Es distributiva, ¿sí?, respecto a la suma de vectores. Entonces, esta expresión o este cálculo es lo mismo que realizarlo de otra forma, ¿sí?
A por B más A por C. Y también es asociativa para el producto por un escalar. Entonces, si acá tengo el producto escalar entre dos vectores y la multiplicación por un escalar, podemos asociar de distintas formas. Podemos primero realizar el producto escalar entre dos vectores y luego ese numerito que nos da, multiplicarlo por el escalar, que es otro número, o podemos primero multiplicar uno de los vectores por el escalar, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo estiramos o lo achicamos y luego realizar el producto escalar entre los dos vectores o hacer eso mismo pero con el otro vector. Y la última propiedad dice que el producto escalar entre un vector y sí mismo es igual al módulo del vector al cuadrado. Esto que estamos diciendo acá. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros realizamos el producto escalar entre A y A, hacemos módulo de A por módulo de A. Y el coseno, ¿sí? Entre A y A lo vamos a calcular para el ángulo 0. Entonces, como calculamos para el ángulo 0, coseno de 0 dijimos que era ¿cuánto? 1. Entonces nos queda módulo de A por módulo de A. Esto será módulo de A cuadrado. ¿Sí? Y aclaramos, bueno, acá suponiendo que el ángulo es 0. O sea, no vamos a suponer, siempre vamos a suponer lo más simple, ¿sí? Ante la idea de tener que hacer una suposición. La clase, mira, yo pensaba dar la clase, en hacer el repaso de vectores y dar hasta, aunque sea toda la clasificación de matrices. Yo estimo que en 1 hora y media, 1 hora 40, estaríamos bien, no lo quiero dilatar, ¿sí? Pero bueno, vemos. Bueno, con esto completamos las propiedades del producto escalar. Y hay, ¿sí? En el producto escalar, que como deben haber visto en el ingreso cuando vieron el trabajo de una fuerza, ¿sí? El producto escalar se trata de la proyección de un vector sobre otro, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que un vector A, un vector B, ¿sí? Y proyectamos el vector A sobre el vector B, trazamos desde el extremo del vector A una perpendicular, ¿sí? Respecto del vector B, y entonces ahí vamos a tener la proyección, ¿sí? Esta W1 es la proyección del vector A sobre el vector B, ¿sí? Pero es una proyección como ortogonal, porque es una proyección que se hace en forma perpendicular. Entonces, W1 es la proyección ortogonal del vector A sobre el vector B. Y W2 es la componente de A, ¿sí? Ortogonal al vector B. Entonces podemos decir, si movemos este vector para acá, o sea, tiene esta misma altura, que el vector A lo podemos describir como la suma de W1 y W2. O sea, la suma de la proyección de A sobre B con la componente, ¿sí? Perpendicular a B, todo esto obvio respecto de A. Entonces acá lo tenemos escrito, ¿sí? Todo esto tiene una deducción que no la vamos a ver en este momento, sí está en el apunte, pero vamos a tener en cuenta cómo es que se hace para calcular cada una de esas componentes, porque tal vez lo usan en el práctico, ¿sí? En general hay algunos ejercicios sobre este tema en el práctico. Entonces, la proyección ortogonal de A sobre B, ¿sí? Se va a calcular realizando, acá tienen, el producto escalar entre A y B, en el numerador, sobre el módulo de B al cuadrado, por el vector B. Ven que esto es un vector, ¿sí? W1 es la proyección del vector A sobre el vector B, es un vector. Entonces, cuando calculan el producto escalar, tienen de resultado un número. Dividido, esto que está acá es un número. Por el vector B, acá lo que tienen que son las componentes del vector B. Entonces, esto da de resultado, ¿qué cosa? Un vector, ¿sí? Les van a quedar descritas las componentes. Y W2, ¿sí? Que sería la componente ortogonal. ¿Qué va a ocurrir?
como acá tenemos que A es igual a W1 más W2, vamos a decir que W2 lo podemos calcular haciendo la diferencia entre A y W1, y pasamos restando. Entonces esto es A menos W1. Entonces directamente, ¿sí?, reemplazamos W1, ¿sí?, acá, cuando hacemos A menos W1, reemplazamos directamente W1. Entonces A menos toda esa expresión. ¿Y eso qué les va a dar el resultado? Otro vector, porque recién dijimos que esto da un vector, acá tienen las componentes del vector A, y entonces tendremos de resultado otro vector. Respecto al tema, con eso termina el tema del producto escalar. Respecto al tema evaluativo de esto, ¿sí?, la proyección ortogonal no la tomo, y digamos que todo el tema incluiría todo como está puesto acá. Siempre es importante que recuerden, ¿sí?, que para este caso no se solicita un ejemplo numérico, ¿sí?, se tienen que desarrollar como está puesto acá. O sea, siempre cuando hay un gráfico, hay simbología, hay descripción, ¿sí?, con palabras, tienen que poner todo de manera que todo eso se complementa. Nunca se pone tirar en una hojita o en algún lugar símbolos sin gráficos o sin explicaciones, ni tampoco los gráficos sin explicaciones. Todo es un complemento de la explicación que tienen que dar. Díganme si hay alguna duda respecto a este tema. Entonces, de este tema, todo menos el producto, la proyección ortogonal, ¿sí? Bien. Respecto al producto vectorial o producto cruz, o producto externo, que quiere decir todo lo mismo, repasemos lo siguiente, y esto es muy importante, que decimos, ¿sí?, como definición, que se denomina producto vectorial entre dos vectores A y B, al vector C, ¿sí? Acá tenemos A y B, y se denomina producto vectorial entre dos vectores A y B, al vector C perpendicular al plano que ellos forman, ¿sí?, que tiene por módulo, o sea, el módulo de C, o el módulo del producto vectorial entre A y B, ¿sí?, que tiene por módulo, ¿sí?, ¿a qué cosa? Al producto de los módulos por el seno del ángulo que ellos forman, que sería ese ángulo. Entonces esta definición nos dice dos cosas: que el producto vectorial nos da de resultado, ¿qué cosa? Un vector. Por otro lado, que el módulo de dicho vector, ¿sí?, nos va a dar ¿qué cosa? Esto que tenemos acá, que es la superficie del paralelogramo, ¿sí? Entonces, no nos olvidamos de las dos cosas y no nos confundimos una cosa con la otra, porque una cosa es un vector y otra cosa es una superficie. Cuando hablamos de que el resultado de este producto, ¿sí?, es un vector, ¿sí?, este vector puede ser positivo, como está en este caso, o puede ser negativo, ¿sí? Y acá es muy importante tener en cuenta esto, de que θ está entre 0 y 180, y ya vemos. Nosotros vamos a decir que el vector puede ser positivo o negativo, como nos decía recién. Y eso hay que tenerlo en cuenta en función de, por un lado, el producto vectorial no es conmutativo como el producto escalar, que daba lo mismo hacer A por B o B por A. Acá no da lo mismo. Entonces, la idea acá en la multiplicación vectorial es que cuando multiplico, ¿sí?, A por B en este caso, es como que acerco el vector A al vector B. ¿Y eso cómo lo hago? Por el camino más corto. Si ese camino más corto tiene el mismo sentido, el sentido antihorario, que digamos sería el sentido positivo, el resultado de ese vector va a ser positivo, ¿sí? Y si acercar el vector A al vector B, ¿sí?, el camino más corto sería el que no supera los 180 grados, ¿sí? Y yo tengo que acercar el vector A al vector B, pero el vector B está por acá, ¿sí? Entonces el producto no se realiza de esta forma, se realiza por el camino más corto, ¿sí?
se realizaría en sentido antihorario. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar, ¿sí?, un vector perpendicular al plano, pero negativo. Otra forma de mirarlo, o sea, todo esto nos ayuda a mirar cómo sería el signo de ese vector producto vectorial, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, ahí como indica, cuando el pulgar esté hacia arriba, ¿sí?, vamos a tener un vector positivo. La idea es que si yo tengo los dos vectores, ¿sí?, y acerco, tengo los dos vectores, a ver si se ve ahí, ¿sí?, y lo que quiero hacer es como acercar uno hacia el otro, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi dedito? Queda apuntando hacia arriba, siempre con esta idea del camino más corto, ¿no? En cambio, si no fuera el caso que tuviera que acercar de esta forma, que tuviera que hacer de esta otra, porque necesito otra dirección, el dedo me queda apuntando hacia abajo. Lo mismo si pensaran que tienen escrito sobre la hoja, ustedes en sus hojas dibujan los vectores, ¿sí?, y intentan arrastrar la mano sobre la hoja, de modo de ver si el signo va a quedar para arriba, ¿sí?, o sea, el dedito para arriba, o hacia abajo para ver el signo del vector. Esto lo van a usar mucho en física porque es un cálculo habitual para cuando después calculen momentos de una fuerza, ¿sí? Y lo hacen así con la mano, así que vean de practicarlo de esa forma. Bueno, y la interpretación geométrica respecto al producto vectorial es la siguiente. Nosotros dijimos, ¿sí?, que el módulo, ¿sí?, del producto vectorial entre A y B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que ellos forman. Y que eso nos va a dar la superficie del paralelogramo que forman ambos vectores, ¿sí? Bueno, si nosotros, ¿sí?, tenemos en cuenta desde este extremo, trazamos una perpendicular, ¿sí?, al vector A, vamos a tener la altura del paralelogramo, ¿sí? Y en geometría, para calcular la superficie del paralelogramo, ¿qué es lo que hacemos? Base, ¿sí?, el vector A, por esta altura. Veamos nosotros ahora si relacionamos el ángulo que forman estos dos vectores, que es θ, respecto de esta altura. Vamos a decir que el seno de θ, ¿a qué es igual? Al opuesto, o sea, la altura, sobre la hipotenusa, que va a ser el módulo del vector B. Entonces, si reemplazamos, acá tenemos el planteo del seno, es la altura sobre el módulo del vector B, si despejamos la altura, nos queda módulo de B por el seno de θ. Y si ustedes miran, ¿sí?, en la expresión que nosotros, mediante la cual hemos definido el módulo, cómo calculamos la superficie del paralelogramo, ¿sí?, el módulo de B por el seno de θ es parte de esta expresión. Y si reemplazamos, ¿qué es lo que nos queda? Módulo de A, o sea, base, por altura. O sea, podemos relacionar, ¿sí?, cómo, o darnos cuenta cómo, a través de esa expresión del producto vectorial, a través de este cálculo del módulo del producto vectorial entre A y B, ¿sí?, llegamos a la conclusión de que tenemos la expresión geométrica que ya conocemos. Además, la simbología es con una cruz, producto vectorial lo vamos a reconocer con una cruz o con una, en esto sería como un techito, ¿sí?, con una I se dice. Y la condición de paralelismo dice que si el producto vectorial entre A y B es igual a 0, ¿sí?, también podría ser, es igual a 0, ambos vectores son paralelos, ¿no? Podría ser que el ángulo que forman dichos vectores fuera 0 o 180. Si fuera ángulo 0, ¿sí?, los dos vectorcitos están juntos. Si fuera 180, uno tiene sentido hacia un lado y el otro al opuesto, ¿sí?
Pero de cualquiera de las dos formas, ¿qué va a ocurrir? El seno de 0 o el seno de 180 nos da 0, y 0 multiplicado por los otros dos módulos nos quedará 0. Siempre tenemos en cuenta en estas condiciones que ninguno de los dos vectores es el vector nulo. Profe, ¿Sí? ¿cómo es el tema de lo que es el camino más corto? ¿Qué consejo da o qué patrón de resolución da para elegir? O sea, ¿en qué orden multiplicar los vectores, hacer el producto de los vectores, con tal de que quede el camino más corto, por así decirlo? No sé si me explico. Y vos vas a tener que tener en cuenta el ángulo para, darte cuenta de eso. ¿Cuál es el ángulo que forman los dos vectores? Y en función de eso vas a determinar cómo es el producto escalar. Siempre en el camino más corto, o sea, vos vas a aplicar la regla de la mano derecha. Sí, bueno, y decís, tengo que acercar un vector a otro. Bueno, ¿lo acerco de esta forma o lo tengo que acercar de esta forma? ¿Sí? Por ahí andaría el tema, combinando esta idea con el camino más corto, ¿sí? Porque si no, vos siempre podés decir, bueno, lo acerco de esta forma, me hago los 360 grados, ¿no? Y no es así, ¿sí? Entonces hay que combinarlo de las dos formas. A veces los vectores están graficados, ¿sí? Porque uno plantea una situación física y grafica. Entonces, simplemente cuando aplicas la regla de la mano derecha sobre el gráfico o mirándolo, es una forma de pensamiento ya directamente. Bueno, uno dice, bueno, apunta para arriba o apunta hacia abajo o apunta hacia adentro o hacia afuera de la hoja y entonces decimos es positivo o es negativo. No sé si fue evacuada la duda. Mi duda más bien es, tipo, si ponen en ese caso hacer A por B o B por A, ¿cómo sé cuál es? ¿En qué orden lo tendré que hacer? Pero bueno, eso lo tenés que ver según el caso, nunca vas a poder adivinarlo. O tenés el ángulo, o tenés una gráfica, algo que te oriente a cómo lo haces. No hay otra forma. No sé si me entendés, no es siempre sin tener idea de cómo es lo que tenés planteado. No se puede plantear desde ese punto de vista. Tenés que Yo tener podría, algún claro, ejercicio, algún planteo concreto. yo podría decir que puedo. A sería, por ejemplo, el vector de donde nace el ángulo, se podría decir. El ángulo es entre los dos vectores, ¿sí? Y siempre tenés que tener en cuenta el sentido de giro positivo. Entonces, el vector, ¿sí? Que está antes, porque es importante el orden, no es conmutativo, si yo tengo que hacer A por B o B por A no es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta cómo es la multiplicación, en esa multiplicación tenés en cuenta el sentido horario para que te dé positivo, o el antihorario te dará un negativo, según las posiciones que ocupen cada uno de los vectores. ¿Sí? Gracias, profe. El producto vectorial, ¿sí? Tiene estas propiedades, como les decía, no goza de la propiedad conmutativa, porque recién como lo vimos, A por B no es lo mismo que B por A. Vamos a decir que es anticonmutativa, y entonces A por B va a ser igual al opuesto de B por A, que es lo que estaría ocurriendo en lo que planteamos hace un momento. Por otro lado, es distributiva a izquierda y distributiva a derecha. Acá tenemos producto vectorial con una suma, ¿sí? Entonces, podemos realizar primero la suma de los dos vectores y luego la multiplicación, ¿sí? De A por ese resultado, o podemos hacer A por B vectorialmente más A por C vectorialmente, ¿sí? Y obtendremos el mismo resultado. Respecto a la distribución por derecha, ¿sí? La misma idea que por la distribución por izquierda. Además
el producto vectorial, ¿sí?, es distributivo respecto de la multiplicación por escalar. O sea, que puedo realizar primero el producto vectorial y después, ¿sí?, multiplicar por un escalar, o primero multiplicar alguno de los vectores por un escalar y luego realizar el producto vectorial, ¿sí? Entonces, es asociativa para la multiplicación por escalar. Además, si tenemos un vector cualquiera por un vector 0, o 0 por un vector cualquiera, en este caso por A, ¿sí?, vamos a decir que nos da el vector nulo, y si multiplicamos un vector por sí mismo, vamos a obtener el vector nulo, ¿sí?, porque vamos a estar formando ángulo 0, el seno de 0 nos da 0. Y también el producto vectorial tiene una expresión cartesiana que la vamos a lograr de la misma forma que en el producto escalar. Planteamos los dos vectores en forma cartesiana, realizamos, los disponemos en la multiplicación, realizamos una multiplicación común, acá tendría que decir cruz, ahí me quedó mal, ya lo voy a arreglar. Bueno, les decía, planteamos una multiplicación común, obtenemos los 9 términos. Pero aquí, cuando analizamos, ¿sí?, a través de la expresión módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que forman, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que cuando realizamos el producto vectorial entre los mismos versores, o sea, I con I, J con J, K con K, lo que va a ocurrir es que se anulan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que módulo de I por módulo de I nos quedará 1 por 1, 1, pero el seno de 0 nos da 0, entonces todo eso se anula, nos da 0. Entonces eso nos va a anular, ¿qué cosa? Cada uno de estos términos. Quedándonos 6 términos en los que obtenemos otro vector. Entonces veamos lo siguiente. Con el sentido del giro positivo, ¿sí?, antihorario, ¿qué hacemos? Si multiplicamos el versor I por el versor J, nos va a dar de resultado, ¿qué cosa? Otro vector que es perpendicular al plano. Como los tres ejes coordenados son perpendiculares y los versores están sobre los ejes, entonces decimos que el versor I por el versor J nos va a dar de resultado el versor K, ¿sí? Este caso. Que el versor K por el versor I nos va a dar de resultado, perdón, me salté este. El versor J por el versor K nos va a dar resultado el versor I, que es perpendicular al plano. Ese lo tenemos por acá. Y el versor K por el versor I nos va a dar de resultado, ¿qué cosa? El versor J, que es perpendicular a este otro plano, ¿sí?, que lo tenemos por acá. Entonces ahí tenemos los tres resultados de vectores que son perpendiculares, o sea, en relación a estos versores. Por otro lado, vamos a tener los tres que son negativos. ¿Eso cómo los logramos? Tengamos en cuenta que acá tenemos representado el primer octante en el espacio. Entonces, si nosotros extendemos, esta es X positiva, extendemos X negativa. Y positiva, extendemos Y negativa. Esto es Z positivo, extendemos Z negativo, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en sentido antihorario, ¿sí?, porque tenemos que multiplicar I por K, K por J y J por I, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que nos va a dar, ¿qué cosa? La parte negativa, ¿sí?, de cada uno de estos. Entonces, I por K, ¿qué nos va a dar? Menos J, ¿sí?, que viene para acá. Después, K por J, ¿qué nos va a dar? Menos I, es un versor que está por acá. Y J por I, ¿qué es lo que nos va a dar? Menos K, ¿sí?, que está por acá. Entonces ahí completamos, ¿sí?, los versores que nos faltaban en el cálculo del producto vectorial que nos había quedado determinado. De esa forma, ¿qué ocurre? Obtenemos 6 términos y esos 6 términos vamos a agrupar según el versor correspondiente. Hay 2 términos con el versor I, ¿sí?, hay 2 términos con el versor J y 2 términos con el versor K. Entonces, agrupamos
convenientemente, ¿sí? Según cada uno de esos casos, y vemos que nos queda todo un número, ¿sí? Por el versor I, otro número por el versor J, otro número por el versor K, ¿sí? Solamente que, bueno, cómo se forma ese número tiene cierta complicación acordárselo, ¿no? Entonces, podemos renombrar, ¿sí? Todos esos números son las componentes, ¿sí? Los renombramos como C1, C2, C3, y decimos que esa es la expresión cartesiana, ¿sí? Esto conceptualmente, estamos conceptualizando qué cosa, esas son las componentes, ¿sí? Pero en el cálculo o hay que calcular de esta forma o hay que calcular o hay que recurrir a un modo de cálculo que enseguida vemos. Bueno, otra forma de ver toda esta explicación, salvo este cuadrito, tiene que ver con todo esto, ¿sí? Con todo esto que estuvimos hablando, que yo se los estuve mostrando en el gráfico. Y otra forma de ver el tema de los signos, de acá en la multiplicación, ¿sí? De cada uno de los versores en forma vectorial, la podemos hacer directamente con un cuadrito, ¿sí? Siempre I por I nos da 0, J por J nos da 0, K por K nos va a dar 0, pero ¿sí? Si realizamos cada una de estas multiplicaciones, ¿sí? I por J nos da K, ¿sí? I por K nos va a dar menos J, ¿sí? Vamos mirando así y cruzando, y tenemos en cuenta ahí cómo nos van dando los signos de. Entonces, como les decía, otra alternativa es tener en cuenta el cuadro para poder calcular rápidamente, ¿sí? El producto vectorial con la expresión cartesiana. Pero tenemos otra forma de calcular el producto vectorial con la expresión cartesiana, que es, se puede calcular con un determinante. Esta forma es mucho más fácil que recordar la fórmula anterior, ¿sí? Donde en el primer renglón del determinante ponen los versores, en el segundo ponen las componentes del primer vector, y en el tercero las componentes del tercer vector. Y bueno, la profesora entonces les habrá explicado cómo se calcula el determinante. Entonces, respecto al producto vectorial, ¿sí? Gráfica, definición, ¿sí? Ángulos, una de estas gráficas, ¿sí? En realidad es mejor la otra donde tenemos en la siguiente página, ¿sí? Pero toda esta explicación, ¿sí? Esta gráfica sería ideal, pero bueno, también hay que mostrar el paralelogramo, así que pueden incluir, ¿sí? En esta, el vector, ¿sí? Cuando puede dar negativo. Hay que explicar cuándo el resultado del producto vectorial es positivo, cuando es negativo y cómo lo determino, o sea, explicar qué cosa, esto de la regla de la mano derecha, el camino más corto, cómo se acercan los vectores, y por otro lado la interpretación geométrica. Además, nos permite calcular el producto vectorial si dos vectores son paralelos, entonces hay que explicar la condición de paralelismo y las propiedades. Y por último, bueno, la deducción de la expresión cartesiana, ¿sí? Deducimos esto y como es muy complejo, ¿sí? A partir, no es tan difícil acordárselo, pero no es tan fácil tampoco, ¿sí? Como un método de resolución para simplificar la complejidad de esta expresión sería resolver, ¿sí? Por determinantes. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Como regla práctica, ¿cómo podemos resolver por determinantes? Poder contar esto, ¿sí? Entonces, todo el tema sería todo eso que hemos visto. La verdad que para poder reproducir y contar todo esto es como que hay que escribirlo, hay que decirlo, hay que hacer las gráficas, hay que hacer todo, ¿sí? Algunas veces. Y llegamos al producto mixto. En el caso del producto mixto, vamos a decir que el producto mixto se realiza entre tres vectores. Y se trata, ¿sí? De multiplicar, ¿sí? Los dos primeros vectores en forma vectorial y al resultado, ¿sí? Que es un vector, multiplicarlo en forma escalar con el otro vector que sería el vector C. Entonces multiplicamos en forma vectorial los vectores A y B, y el resultado, que es un vector, lo multiplicamos en forma escalar con el vector C. En cuanto a la gráfica, ¿qué es lo que le vamos a agregar?
como hasta ahora teníamos vector A y vector B, pero ahora le agregamos un vector C. Con estos vectores podemos armar, con los dos vectores, estos que están en la base, ¿sí? Podemos armar un paralelogramo. Y en función del vector C, que nos va a dar la altura, ¿sí? Extender para cada uno de los extremos de ese paralelogramo, acá, acá, acá y acá, vamos a extender o realizar ¿qué cosa? Vamos a trazar una línea paralela por cada uno de los extremos a lo que sería el vector C. De modo después de unir, ¿sí?, cada uno de esos extremos de las líneas trazadas y formar lo que se llama el paralelepípedo, ¿sí? Entonces armamos una base, digamos que armamos las paredes extendiendo esta línea y armamos el techito, ¿sí? Esa sería la forma de graficar. Vamos a tener en cuenta cómo vamos viendo qué es lo que vamos obteniendo según lo que dijimos, ¿sí? Si realizamos producto mixto, esta es la expresión. El producto vectorial entre A y B nos da el vector producto vectorial. El vector producto vectorial, que es un vector perpendicular al plano que forman estos dos vectores, ¿sí? Ese es el vector producto vectorial, que luego vamos a multiplicar en forma escalar con el vector C, y que nos va a dar de resultado el volumen de este paralelepípedo que está formado por los tres vectores. Ahora, si nosotros calculamos el módulo, ¿sí?, de este producto vectorial, ¿sí?, o sea, el módulo de este vector producto vectorial, o sea, el producto vectorial, el módulo del producto vectorial entre los vectores A y B, eso va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. Y eso nos da, ¿qué cosa? Dijimos, la superficie del paralelogramo. Y si además multiplicamos el vector producto vectorial que obtenemos de hacer A por B sin el módulo, el vector, lo multiplicamos escalarmente con el vector C, vamos a realizar otra operación que es el módulo del vector producto vectorial por el módulo del vector C por el coseno del ángulo que ellos forman. Acá habíamos considerado el producto vectorial el ángulo θ, pero ahora, cuando hacemos el producto escalar entre el vector producto vectorial y el vector C, tenemos otro ángulo, que llamamos en este caso π. Entonces, cuando calculamos, ¿sí?, ahí lo que vamos a tener, ¿sí?, es el cálculo de una altura. Veamos qué es lo que cómo lo relacionamos esto que vamos a hacer con la altura que vamos a poder determinar. Nosotros tenemos un ángulo entre este vector producto vectorial y el vector C. Entonces, si trazo una línea media entre el vector A y el vector B, ¿sí?, y esa línea media la proyecto por el extremo del vector C, voy a decir que acá tengo una proyección que va a ser la altura, que la estoy proyectando, la estoy poniendo, ¿sí?, sobre el vector producto vectorial. Por eso tiene que ver lo que estamos haciendo más que nada en que estamos graficando en el plano el espacio, y por eso se ve de esa forma, porque si lo miráramos en este mismo espacio, simplemente digo, bueno, trazo una línea y directamente vería cómo sería en el espacio esa altura directamente. Porque piensen, imagínense que tienen dos vectores, ¿sí?, en el piso, y un vector inclinadito. Entonces ustedes dicen, bueno, el vector producto vectorial, se imaginan del piso, y un vector derechito, que es el vector producto vectorial, y el vector C. Entonces, ¿qué haríamos? Este es el vector producto vectorial, este es el vector C. ¿Qué hacemos? Decimos la altura del paralelepípedo, hacemos una proyección directamente perpendicular, ¿sí? Pero acá dibujándolo en el espacio, en el plano, bueno, la proyección, ¿sí?, la vemos de esa forma. Entonces, si nosotros vinculamos, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo que queremos vincular, ¿qué es? Este vector que conocemos con la altura, que es lo que estamos viendo de calcular, entonces vamos a decir
que vinculamos mediante el coseno. Y el coseno, ¿sí?, de phi va a ser igual a adyacente, que es la altura, sobre hipotenusa, que va a ser el módulo del vector C. Entonces, si despejamos esto, ¿qué nos va a quedar? Que la altura es el módulo del vector C por el coseno del ángulo. Entonces, si reemplazamos, ¿sí?, si tenemos en cuenta esto acá, reemplazamos ¿por qué? Por la altura. Entonces, en definitiva, ¿qué nos queda? Que el producto escalar entre el vector producto vectorial y el vector C es igual a ¿qué cosa? Al módulo del vector producto vectorial por la altura, ¿sí? El módulo del vector producto vectorial que nos daba la superficie del paralelogramo por la altura que nos va a estar dando el volumen del paralelepípedo. Entonces ahí, ¿sí?, está expuesto acá. Entonces ahí estamos viendo la relación que hay entre el producto mixto y el producto y entre el producto mixto y la interpretación desde la geometría de cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo. Y también el producto mixto tiene su expresión cartesiana, ¿sí? La expresión cartesiana del producto vectorial la habíamos determinado, y la expresión cartesiana del vector C la tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Como este vector y el resultado que nos da acá lo multiplicamos por el vector C, o sea, el vector producto vectorial, lo multiplicamos por el vector C, ¿sí? Como la multiplicación esta es escalar, eso va a ser igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Producto, ¿sí?, de componente homóloga, esta que está acá, por C1, más esta componente por C2, más esta otra componente por C3. ¿Sí? Siempre tomamos como que las componentes homólogas son las que ocupan la misma posición. Acá las podemos ver relacionadas mediante ¿qué? Cada uno de sus versores. Bueno, y también el producto mixto lo podemos determinar, ¿sí?, armando un determinante. En la primera fila ponemos el primer vector, segunda fila componentes del segundo vector, tercera fila componentes del tercer vector, ¿sí? Y calculamos el determinante. Entonces, vuelvo al producto mixto. Es importante que puedan graficar, ¿sí? Hay que decir cuál es la definición, explicar cómo llegamos a esta interpretación geométrica. Y además, indicar cuál es la expresión cartesiana y cuál su forma de resolución. Cuéntenme, chicos, si tienen alguna duda con todo esto que venimos hablando. Bueno, entonces, las últimas definiciones, tenemos algunas definiciones que son 4 cosas que tenemos que nombrar. Simplemente son para empezar a acercar ideas, porque en este momento no estamos calculando nada, pero estas ideas, estos conceptos de los que vamos a hablar ahora, sirven para temas que vamos a desarrollar antes de calcular o realizar algún tipo de estos cálculos. Bueno, en el práctico tienen algo sobre esto, ¿sí? Entonces, tenemos combinación lineal, cuando los vectores son linealmente independientes, cuando son linealmente dependientes, y qué quiere decir base y dimensión. Entonces veamos cuándo vamos a obtener una combinación lineal de vectores. Nuestro planteo es que tenemos 3 vectores, vector A, vector B y vector C. Y lo que vamos a hacer es proyectar el vector A sobre los otros 2 vectores, ¿sí? ¿Cómo realizamos las proyecciones? Desde el extremo del vector A, ¿sí?, en forma perpendicular a cada uno de los vectores trazamos una línea.
Entonces vamos a decir, si trazo el vector A hacia el vector B, en forma perpendicular, acá armamos el ángulo de 90, ¿sí? Desde donde confluyen los tres vectores hacia ese lugar donde tracé la línea, vamos a tener la proyección del vector A sobre el vector B. Y esta va a ser la proyección del vector A sobre el vector C. Ahora yo quiero reescribir A en función de estas proyecciones, ¿sí? Pero no tengo la medida de esta proyección ni la de esta otra, pero puedo ajustarla o determinarla diciendo que si al vector B lo multiplico por un escalar adecuado, que me ajuste la medida del vector, ¿sí?, a esta que tiene que ver con la proyección. Y acá lo mismo, ¿sí?, porque este vector es más largo que la proyección, ¿sí? Entonces, bueno, lo ajusto. ¿Cómo lo ajusto? Multiplicándolo por un escalar, por un número. Entonces, el vector A me va a quedar expresado como, ¿sí?, el escalar por el vector B más el escalar que determine acá para C, o sea, el escalar por el vector C. ¿Sí? Y a esto es lo que estamos llamando combinación lineal. ¿Cómo se calcula? Resolviendo sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Que no lo vamos a ver ahora en la resolución del sistema de ecuación lineal, simplemente quiero que se quede en la idea de qué cosa es una combinación lineal. Ahora, a través de esa combinación lineal que escribimos, acá hay una combinación lineal para n vectores, lo que vamos a decir es que si esa combinación lineal nos produce el vector nulo o el vector nulo, lo podemos escribir como una combinación lineal de vectores, de modo que los escalares sean todos nulos, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. O sea, lo definimos a través de concepto combinación lineal que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, si la única forma de expresar el vector nulo es a través, ¿sí?, de una combinación con escalares que sean todos nulos, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. En cambio, ¿sí?, si tenemos estos dos vectores, lo importante de estos dos vectores es que tienen la misma dirección, ¿sí? Expresamos la combinación lineal de esos dos vectores y podemos, ¿sí?, en este caso llegar a expresar que un vector es múltiplo escalar del otro, o sea que B1 es igual a ¿qué cosa? A un vector por una constante. Si a un vector que lo estiré o lo achiqué, entonces ese es el vector B1, se dice que B1 es un múltiplo escalar del vector 2, entonces vamos a decir que los vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver que este cociente entre K1 y K2 no es igual a 0, ¿sí? Porque si no los escalares serían igual a 0 y estoy produciendo el vector 0, y entonces ¿qué pasa? Tenemos independencia lineal. En este caso, no. Geométricamente vamos a interpretar ¿qué cosa? Que los vectores, cuando son linealmente dependientes, tienen la misma dirección, sean coincidentes o no. O sea, ¿qué vamos a decir? Que son paralelos. Esto es cuando son linealmente dependientes. Los escalares, ¿sí?, no son todos nulos para poder conseguir el vector nulo. En cambio, cuando son linealmente independientes, ¿qué va a ocurrir con la dirección? Todos tienen distinta dirección, ¿sí? Bueno, y cuando el producto mixto, ¿sí?, cuando trabajamos en R3 y el producto mixto sea igual a 0, no hay volumen. ¿Qué quiere decir? Eso nos va a decir que los vectores son linealmente dependientes. Bueno, y las últimas consideraciones que tenemos que ver sobre estos son base y dimensión. Base, vamos a decir que es un conjunto de vectores linealmente independiente en un espacio vectorial. Supongamos que un espacio vectorial sea R2 o R3, que es lo que venimos hablando y graficando, ¿sí? Entonces,
un conjunto de vectores linealmente independientes en R2, por ejemplo, serían los versores, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, ese conjunto, ¿sí? Con esos dos versores serían linealmente independientes. Entonces, ¿qué hace? Forman una base. Ustedes ya vieron que graficamos, ¿sí? Un versor asociado al eje X, otro asociado al eje Y, no tienen la misma dirección, no son paralelos, bueno, es un conjunto de vectores linealmente independientes y son base de ese espacio vectorial. Así como dije, esos dos vectores, que eso corresponden a los versores como base, puede haber un montón de otros conjuntos de vectores que sean linealmente independientes. Ahora yo digo, bueno, en R2, ¿qué ocurre? Tengo ese conjunto que es base, está compuesto por dos vectores. En R3, ¿qué va a pasar? El conjunto que sea base va a estar compuesto por tres vectores linealmente independientes, que podríamos empezar con los versores, que sería el conjunto más simple, pero también va a haber otros conjuntos. Lo mismo si extendemos esta idea a Rn. Y la dimensión en cada caso va a tener que ver con ¿qué? Con la cantidad de vectores que tiene cada base, ¿sí? La base, ¿sí? En R2, ¿qué tiene? Dos vectores linealmente independientes. Entonces, decimos que la dimensión va a ser igual a 2. En R3, ¿cuántos vectores linealmente independientes vamos a tener? 3. Entonces, esa va a ser la dimensión para la base y en R3. Y después, bueno, hay otros conceptos, pero los iremos complejizando un poco más adelante. Entonces, si se evaluara, le tocara algo sobre esto, tendrían que, bueno, definir cada una de las cuestiones que vimos. ¿Qué es una combinación lineal? ¿Cuándo los vectores son linealmente independientes? ¿Cuándo son linealmente dependientes? Y base y dimensión, dar esta explicación y algún ejemplo para explicar, ¿sí? Cómo sería una base y cuál sería la dimensión en cada caso. Entonces, en todo este tema de vectores hemos visto, ¿sí? Para evaluar desde el teórico y cómo, ¿sí? El tema de producto escalar, producto vectorial, producto mixto y estas definiciones, ¿sí? ¿Les da alguna duda algo de esto? Si todo esto está bien, entonces comenzaríamos con el tema de matrices. Un segundito que acomodo acá la pantalla. Bien. Bueno, respecto a matrices, lo que vamos a ver hoy es cómo se define un par de aplicaciones y cómo es la clasificación. La verdad que la clasificación es un poco extensa, pero nos sirve para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando nombramos o hablamos de determinado tipo de matrices. Entonces, vamos a decir que una matriz es un cuadro ordenado de elementos que contiene elementos de un conjunto, que pueden ser números reales, complejos, letras, y que están alineados horizontalmente, ¿sí? Están alineados horizontalmente y verticalmente, ¿sí? Horizontalmente forman filas, ¿sí? Filas, y verticalmente forman columnas. Entonces, una matriz, ¿qué cosa es? Es un cuadro ordenado de elementos de un conjunto, como pueden ser los números reales, complejos o las letras, que está alineado horizontalmente, formando filas, y verticalmente, formando columnas.
Vamos a identificar las matrices con una letra mayúscula, así como los vectores dijimos, bueno, los identificamos con letra minúscula, las matrices con letra mayúscula, en general para distinguir cómo nos manejamos nosotros, ¿sí? Con unos y con otros. Entonces, letra mayúscula, y entre corchetes vamos a poner todos los elementos que conforman esa matriz. Los elementos ven que tienen asociados dos números, que serían los subíndices, ¿sí? Que corresponden e indican, ¿sí? A qué elemento, la posición del elemento en la matriz. Entonces, con el subíndice I indicamos la fila, y con el subíndice J indicamos la columna. Y además, ¿sí? Las matrices decimos que tienen orden. El orden va a estar dado por la cantidad de filas y por la cantidad de columnas. Siempre vamos a utilizar M para indicar la cantidad de filas y N, ¿sí? Para indicar la cantidad de columnas. Entonces decimos que la matriz A tiene orden M por N. Siempre va primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas. No sé cuántas diapositivas son para ver este tema. Vamos a estar por lo menos unos 20, 25 minutos más en la clase. Entonces, siempre el orden lo vamos a indicar con M por N, ¿sí? M cantidad de filas, N cantidad de columnas. Y no de otra forma, ¿sí? Habrá alguna bibliografía que pueda poner otras letras u otras cuestiones. Nosotros siempre vamos a indicarlo de esta forma. Si ponen N por M, nos pueden dar pie a nosotras, los profes, tener dudas de si entienden o no entienden cuándo es la fila, cuál es fila y cuál es columna, ¿sí? Bueno, entonces, en la matriz, decíamos que los elementos los identificamos con subíndice IJ. Entonces, I dijimos representa la fila. Todos los elementos que están acá en esta fila, ¿sí? Corresponden a ¿qué? A la fila 1. Entonces, el primer subíndice dice 1. Y el segundo subíndice corresponde a la columna. Entonces, esta es la columna 1, columna 2, columna N. Entonces, todos tienen fila 1 y la columna va variando. Cuando estamos en la fila 2, tenemos para todo subíndice, primero el primer subíndice 2, y después ¿qué es lo que va variando? 1, 2, N, ¿sí? Para la columna. Así vamos a decir que este elemento, ¿sí? Está ubicado en la fila 2, contamos fila 1, fila 2, y columna 1, o sea, columna 1, 2, N, ¿sí? Genéricamente una matriz la describimos de esta forma, ¿sí? Escribimos un par de elementos de la fila, puntos suspensivos, hasta el último, ¿sí? Escribimos un par de filas, puntos suspensivos, y ponemos la última fila. Entonces, con esta idea de que acá tenemos sucesivamente filas, cuando llegamos a la última fila, va a estar indicada por el orden de la matriz que nos dice la cantidad máxima de filas, ¿sí? La última fila. Entonces, este elemento corresponde a la fila M, columna 1. Así sucesivamente hasta que llegamos al último elemento que corresponde a la fila M, pero columna ¿cuánto? N. ¿Sí? Después las tienen que escribir estas matrices, aunque sea un par de veces, para tomarle la cancha de cómo se escriben, ¿sí? En su cabeza deberían estar pensando, ¿sí? Para la primera fila, A11, A12, puntos suspensivos, A1N. Para la segunda fila, A21, A22, puntos suspensivos, A2N. Para la última fila, AM1, AM2, puntos suspensivos, AM. Bueno, entonces, cuando se pregunta qué es una matriz, ¿sí? Es esto, es un cuadro ordenado de elementos, bla, 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 donde, y explican, bueno, cómo es el aspecto genérico de la matriz, que tiene tantas filas, tantas columnas, cuál es su orden, cómo se identifican los elementos,
¿sí? Decir orden de la matriz tiene que ver con M con esto y N con esta otra cuestión, y cómo se identifica cada uno de los elementos. Ahí tendrían una explicación completa. M y N no están al revés, y no. M representa la cantidad de filas y N representa la cantidad de columnas, ¿sí? ¿En qué lugar dirías que están al revés? Acá estamos poniendo filas, N, columnas. Sé que en alguna bibliografía te pueden decir al revés, N por M, por eso estoy aclarando que nosotros acá lo vamos a tomar siempre así, para no tener ningún tipo de ambigüedad sobre lo que estamos hablando, ¿sí? No sé, decime, Guada, si está claro. Ok. Bueno, aplicaciones, si bien en este tipo de cuadros de doble entrada ustedes lo han manejado prácticamente toda su vida, tal vez no lo tenían incorporado desde el punto de vista de las matrices, ¿sí? Entonces podemos representar en forma matricial determinados tipos de informaciones. Por ejemplo, en este caso está presentados tipos de caramelos masticables y duros que vienen en presentaciones de 2 unidades, 5 unidades, 10 unidades. Entonces los caramelos masticables que vienen en una presentación de 2 unidades, acá dice que el costo es 1,50. El que viene en 5 unidades, el costo es de 3 pesos, y en el que viene de 10 unidades, de 5 pesos. Así podemos representar distintos tipos de informaciones en matrices. Las matrices también podrían usarse para representar, ¿sí?, ciertos tipos de grafos. ¿Sí? Esto se llama un grafo, que nos permite ver cómo de un lugar a otro, acá hablaríamos de nodos, podríamos pensar que esos nodos son ciudades u otros puntos a los que haya que desplazarse o acercarse. Entonces decimos que podemos representar cómo son los vínculos entre estos nodos, ciudades, por ejemplo, en una matriz. ¿Y cómo lo representamos? Si nosotros podemos llegar desde el nodo A al nodo B, lo que vamos a decir, acá tenemos fila, entonces del nodo A puedo llegar al nodo B, entonces ahí voy a poner un 1. Si del nodo A puedo llegar al nodo C, entonces miro por fila de A, puedo llegar a C, ahí represento un 1. De B puedo volver a B, bueno, de B voy a B, ahí pongo un 1. O sea, en las intersecciones, entrando por filas, llegando hacia el lugar de las columnas, vamos poniendo, ¿sí?, los unos correspondientes. Entonces, esta matriz es una matriz que se llama matriz de adyacencia y va a estar formada toda por unos y por ceros según, ¿sí?, esto que les acabo de contar, si uno se puede desplazar de un nodo hacia otro. ¿Cuál es la idea de poner ciertas informaciones en matrices? En realizar cálculos, ¿sí? Porque las matrices las podemos sumar, multiplicar por un escalar, las podemos multiplicar y también podemos realizarles operaciones elementales que ya vamos a ver. Entonces, hoy vamos a adentrarnos en lo que es la clasificación de las matrices. La clasificación es un poco larga, pero bueno, tenemos una primera clasificación general, donde tenemos matriz rectangular, cuadrada, traspuesta, matriz fila, matriz columna, matriz escalonada y matriz nula. Y dentro de las matrices cuadradas tenemos una variedad de matrices que son 8 tipos. Vamos viendo cada una. Rectangular, ¿sí? Acá tenemos un esquema de cómo serían esas matrices rectangulares. Pero la primera idea que vamos a hacernos es que en la matriz rectangular la cantidad de filas siempre va a ser distinta a ¿qué cosa? A la cantidad de columnas. Entonces, siempre la cantidad de filas va a ser distinta a la cantidad de columnas. Y según, ¿sí?, la disposición, cantidad de filas y columnas, vamos a tener una disposición que se ve de forma vertical o una que se ve de
forma horizontal. En forma vertical, ¿qué pasa? La cantidad de filas, ¿sí? La cantidad de filas o renglones es más grande que la cantidad de columnas. Entonces M es mayor que N. En cambio, la matriz rectangular horizontal tiene más cantidad de columnas, ¿sí?, que de filas. Entonces, N, que representa la cantidad de columnas, es mayor que la cantidad de filas. Matriz transpuesta. La matriz transpuesta se simboliza como A a la P. Entonces ahí leímos la transpuesta de la matriz A, o A transpuesta. De cualquiera de las dos formas las podemos nombrar. Veamos qué es con un ejemplo. Nosotros podemos transponer una matriz por filas o por columnas. Si lo hacemos por filas, tomamos la primera fila de la matriz, menos 1, 2, y la escribimos como columna, menos 1, 2. Tomamos la segunda fila, 3, 5, y la escribimos como columna 3, 5. Y la tercera fila, 4 menos 2, la escribimos como 4 menos 2, pero como columna. Entonces, esta será la transpuesta de la matriz A, pero la tenemos transpuesta por filas, ¿sí? Perdón, por columnas. Las filas las hemos transpuesto en columnas. Podemos hacer las columnas, ¿sí?, transponerlas como filas. Entonces, tomamos la primera columna, menos 1, 3, 4, y la transponemos por fila, menos 1, 3, 4. Tomamos la columna 2, 5, 2 y la transponemos como fila 2, 5, menos 2. Acá menos 2. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ya sea que transpongamos filas en columnas o columnas en filas, lo que vamos a obtener es la misma matriz. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz transpuesta de A. Y se dice que la transpuesta es la matriz que tiene por filas y columnas las columnas y filas de la matriz A en ese orden. Entonces, si una matriz A tiene orden N por P, la transpuesta, ¿qué orden va a tener? P por N. Y el elemento que en la matriz A ocupa la posición IJ, en la matriz transpuesta ocupará o estará en la posición JI. Veamos, por ejemplo, si tomamos el elemento de la fila 1, columna 2, ¿sí?, en la transpuesta lo vamos a ver en la columna 2, fila 1, columna 2, lo vamos a ver en la fila 2, columna 1. ¿Sí? Acá tenemos 2 y acá tenemos. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada se puede clasificar de la siguiente forma: como matriz diagonal, escalar e identidad, matriz simétrica y antisimétrica, matriz triangular superior e inferior, matriz inversa y matriz ortogonal. Cada uno de estos tipos de matrices tienen sus características. Pasamos a verlas. Matriz diagonal. Una matriz cuadrada es diagonal si lo que ocurre es que los elementos que ocupan las posiciones y distintas de J, ¿sí?, van a tener ¿qué cosa? Sus elementos van a ser todos ceros, ¿sí? En cambio, los elementos de la diagonal ocupan o tienen la misma posición de fila y columna, ¿sí? Entonces, fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. Entonces, esos elementos no van a ser cero, pero el resto de los elementos sí lo van a hacer, ¿sí? Simplemente serán nulos todos aquellos elementos menos de la matriz, menos los de la diagonal principal. Por ejemplo, tenemos este caso. Y otra cuestión que podemos destacar de las matrices cuadradas, y particularmente la diagonal, es que la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿sí?, se llama traza. Traza, que es un elemento que nos interesa en geometría, que lo vamos a tener en cuenta. Matriz escalar. Una matriz escalar que es una matriz diagonal, pero ahora los elementos de la diagonal principal son todos iguales, ¿sí? Entonces acá tenemos en la diagonal todos alfa. Por ejemplo, todos 3. Y además tenemos una matriz que se llama matriz identidad,
que no solo los elementos son todos iguales, es una matriz escalar, sino que además todos esos elementos son iguales a 1. Entonces, ahí hablamos de una matriz identidad, que la vamos a usar durante todo el curso. Matriz simétrica. Una matriz es simétrica si solo si se cumple que la matriz es igual a su transpuesta. Veámoslo acá respecto de la diagonal principal, cómo se ve una matriz simétrica. Vemos la diagonal principal y vamos a ver que los elementos opuestos respecto de la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, menos 4, 2, 2, 7, 7. Es como si se vieran como un espejo respecto de la diagonal principal. Entonces, decimos que los elementos de la matriz A son iguales a los de sus transpuestas. ¿Sí? Miremos, 4, 4, 7, 7, menos 4, 7, 7, 1, 1, 2, 2. Entonces, cuando ocurre eso, hablamos de una matriz simétrica. Entonces, los elementos A sub ij de la matriz A son iguales a los elementos AJI de la transpuesta. Por ejemplo, miremos fila 1, columna 2. ¿Sí? Entonces es A1, 2. Entonces acá tiene que ser igual a A2, 1, el mismo elemento. Si nosotros transponemos, ¿sí? Vamos a tener acá, para esto, 0,43, acá tendríamos 0,43. Pero acá digo, es igual al opuesto. Entonces por eso tengo menos 4 y menos 3. Para menos 4, 0, menos 5, ¿sí? Acá tengo 4, 0, 5. ¿Pero qué estoy teniendo? El opuesto de menos 4, 0, 5. Y para menos 3, 5, 0, ¿sí? ¿Qué tengo? 3 menos 5, 0, porque es el opuesto de esto. ¿Cuál sería la idea? Transpongo esta matriz y a cada uno de sus elementos lo multiplico por menos 1. Eso sería el opuesto, porque sería como multiplicar a la transpuesta por menos 1. ¿Y cómo se realiza la multiplicación de un escalar por una matriz? Ese sería el caso. Se multiplican cada uno de los elementos de la matriz por ese escalar. Por eso todos tienen el signo cambiante. Entonces, una matriz antisimétrica, ¿sí? O sea, A decimos que es antisimétrica si es igual a su transpuesta, pero cambiada de signo, o al opuesto de su transpuesta, donde los elementos de la diagonal principal van a ser iguales a 0. Matriz triangular. Tenemos dos tipos de matrices triangulares, ¿sí? Y tienen que ver con que en un triángulo, ¿sí? Se ven ceros, y en el otro triángulo, o sea, por encima y por debajo de la diagonal principal, respectivamente, no hay elementos nulos, ¿sí? En este caso, los ceros están por debajo de la diagonal principal, o los elementos no nulos están por encima de la diagonal principal, y del mismo modo lo pensamos en esta otra matriz. Entonces vamos a clasificar a las matrices triangulares en triangular superior, ¿sí? Cuando, ¿sí? Los elementos por encima, ¿sí? de la diagonal principal no sean nulos, ¿sí? Acá se define como los I mayores que J, ¿sí? O sea, para las posiciones I mayores que J, los elementos van a ser iguales a 0. Por ejemplo, acá estamos en la fila 2, columna 1. Como el número de fila es mayor que el número de columna, dice que ese elemento tiene que valer 0. Acá estamos en la fila 3, columna 1. Entonces, como el número de la posición de la fila es mayor que el de la columna, ese elemento va a valer 0. Y lo mismo con este otro. ¿Qué ocurre si miramos acá? Estamos en la fila 1, columna 1. No es que la fila 1 es mayor, o sea, el número 1 de la posición de la fila es mayor que el número 1 de la posición de la columna. No, porque son iguales. Entonces ahí no tiene que cumplir con esto de valer 0. ¿Sí? Esto es como para definir. ¿Sí? Y si ustedes necesitan programar algo en algún momento, ¿sí? Estos son los elementos,
¿sí? Las cuestiones técnicas que deberían tener en cuenta. Como para mirar y trabajar, y cuando uno necesita sacar o calcular matrices triangulares, que es algo que van a tener que hacer, ¿sí? Bueno, una triangular superior, ¿cómo la miramos? Como que es una matriz donde los elementos sobre la diagonal principal no son nulos, ¿sí? El resto de los elementos, ¿sí?, debajo de la diagonal principal deben ser nulos. En cambio, la triangular inferior, ¿qué ocurre? Es al revés de la situación anterior. Los elementos debajo de la diagonal principal tienen que ser no nulos y por encima de la diagonal principal serán nulos. Ahora, se llama triangular superior e inferior en función de los elementos que no nulos. Se entiende que los otros serían los nulos, ¿sí? Los del otro lado de la diagonal. Entonces, los elementos no nulos encima de la diagonal principal, los elementos no nulos, en este otro caso, debajo de la diagonal principal. Matriz inversa. Solamente tienen matriz inversa las matrices cuadradas. Lo recalco porque es muy importante para todos los cálculos que se van a necesitar realizar de aquí en más. Estas ideas se usan todo el año, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿sí?, que una matriz B es la inversa de una matriz A si se puede, ¿sí?, realizar el producto entre A y B y el producto que sea igual al producto entre B y A, y eso nos dé como resultado la matriz identidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que al realizar el producto cumple la propiedad conmutativa, ya las vamos a ver las propiedades, y el resultado de ese producto es una matriz identidad. En definitiva, la matriz identidad, ¿cuál es? Una matriz, ¿sí?, que tiene la diagonal principal como elementos todos unos y el resto de los elementos son ceros. Bueno, entonces, esa matriz que decimos que es la inversa, que nos permite este cálculo que nos dé una matriz identidad, se indica como A a la menos 1. Entonces nosotros vemos A a la menos 1 y decimos la inversa de la matriz A, ¿sí? Entonces, esto que habíamos puesto acá con matriz B, lo vamos a reemplazar por A a la menos 1. Entonces la multiplicación de una matriz A por su inversa es igual a la inversa de la matriz por la matriz, y eso va a ser igual a la identidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos una matriz A, tenemos la inversa, ya vamos a ver cómo se calcula. Realizando el producto, obtenemos ¿qué cosa? La matriz identidad, ¿sí? Acá hicimos una matriz A por su inversa, y acá hacemos la inversa por la matriz A. Bueno, también nos da ¿qué cosa? La identidad. Esto es para ejemplificar, todavía no hemos visto cómo se realiza la multiplicación de matrices, por ahora me creen, cuando sepan multiplicar, lo harán ustedes, ¿sí? Bueno, me estoy pasando un minutito, pero quiero terminar aunque sea la clasificación, porque no llegué a darle las operaciones. Vamos a terminar clasificación y me voy a mi otra reunión. Entonces, matriz ortogonal. Una matriz ortogonal, vamos a decir que va a ser así, una matriz A va a ser ortogonal si el producto entre la matriz A y su transpuesta es lo mismo que multiplicar la transpuesta por A y nos da la identidad, ¿sí? Recién vimos que como resultado obteníamos la identidad cuando multiplicábamos por la inversa de A. Entonces, si al realizar el mismo tipo de operación y tenemos el mismo tipo de resultado, ¿qué quiere decir? Que la transpuesta va a ser igual a la inversa, ¿sí? Que bueno, eso ya un poco más adelante lo vamos a ir trabajando. Acá solamente respecto a esto les dejo la idea. Y ahí terminamos entonces con las matrices cuadradas. Seguimos con la clasificación de matrices en general que habíamos visto que podíamos tener. La matriz que era rectangular,
¿sí? Que vimos rectangular, vertical y horizontal. Después vimos matriz transpuesta, después matriz cuadrada, y ahora seguimos con las, que vimos todas las 8 tipos de matrices cuadradas, y ahora seguimos con la clasificación de otros tipos de matrices que no son cuadradas. Una de ellas es la matriz fila, una matriz fila que tiene una sola fila, entonces el orden va a ser una fila por n columnas, ¿sí? N columnas. Eso sería una matriz fila. Y una matriz columna va a ser una matriz que tiene solo una columna. Entonces va a tener, ¿qué cosa? Muchas filas, m filas, ¿sí? Y una columna. Otra matriz es la matriz escalonada. Esta matriz es súper importante en todo lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Tiene una forma similar a la matriz triangular superior, es similar, ¿sí? Porque miren acá que tenemos todos estos ceros, lo que pasa es que no es necesariamente cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando genéricamente con matrices rectangulares. Si es una matriz triangular, ¿sí? Supongamos que es una matriz triangular superior, ¿sí? Es una matriz escalonada. Pero esta idea de matriz escalonada no solo se aplica a las matrices cuadradas, sino también a las matrices rectangulares. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz. Si tengo una fila nula, ¿sí? Está al final de la matriz. Si hubieran más filas nulas y una baja del otro, pero nunca puede haber elementos no nulos donde estoy poniendo las filas nulas, ¿sí? Entonces, filas nulas en la parte inferior de la matriz. Y los elementos no nulos, o sea, el primer elemento no nulo, aparece más a la derecha, ¿sí? Que en la fila anterior, ¿sí? Más a la derecha, siempre más a la derecha. A este elemento 3 está más a la derecha que el 4. Este elemento 4 está más a la derecha que el 3. Y para acá, ¿sí? Los elementos son no nulos. Eso sería una matriz escalonada. La idea principal que se tiene que quedar con esto es que las filas nulas están, ¿sí? En la parte inferior de la matriz y que los elementos nulos, en todo caso, están más a la izquierda y los no nulos más a la derecha, pero formando este tipo de escalón. ¿Sí? Ven que como se forma una escalerita acá. Y acá podríamos hacer un escalón largo, pues son todos ceros. La matriz nula, ¿sí? ¿Sí? Sí, decime. No, profe, disculpe. Bueno. Pensé que se me había cortado el audio y no lo escucho. Bien, bien. Bueno, entonces la matriz nula es una matriz cuyos elementos son todos ceros, ¿sí? Puede tener distinto orden, pero todos los elementos son iguales a cero. Entonces acá tenemos una matriz de 3×3, con todos elementos ceros, una de 3×2, una de 2×3. Eso será matriz nula, ¿sí? Bueno, y luego de esto tendríamos que empezar con el tema de operaciones entre matrices, que seguiremos la próxima clase. Entonces, ¿sí? Para distintos tipos de matrices vimos la rectangular, cuadrada, transpuesta, matriz fila, columna, escalonada y matriz nula.